ponerse de acuerdo, podrían recurrir como a la cognitio extraordinaria, que era un tipo de juicio que permitía la intervención directa del magistrado para resolver las disputas pues sucesorias. Pues sí, como un medio para resolver todos estos problemas que se podrían presentar, ¿no? Sí. Ahorita, trayéndolo a un contexto más actual, podría ser así de que tocaba la casa. No, usted nunca vio por mi abuela. Ya sabes, los problemas que luego hay en las familias actuales, ¿no? Esperemos nunca nos pase. Ojalá. Pues, tipos de testamento en la antigua Roma son 7 diferentes tipos de testamento. Y, bueno, primero era el Testamentum Galatis Comitis, que era el testamento ante la asamblea. Aquí, pues, ciertamente estos tienen muchas características, pero, pues, algunas de estas más bien, que el testamento es más formal y solemne. Esto se realizaba ante la asamblea del pueblo algo así. Este tipo de testamento solo se utilizaba principalmente en tiempos republicanos y su validez requería que el testador fuera un civis, se puede entender ciudadano romano, y estuviera presente durante esta ceremonia pública, como dijimos anteriormente, que se llevaba a cabo ante el público y se llevaba a cabo bajo la supervisión del magistrado, normalmente un pontifex o un sacerdote, quien certificaba la validez de este testamento. Pues el proceso no era tan largo, pero pues podríamos decir en primera parte que el testador declaraba su voluntad frente a la asamblea, que estaba formada por ciudadanos romanos. Este mismo proceso, si lo analizamos bien, era un proceso muy ritualizado, lo que garantizaba su validez. Así que, pues sí eres válido, ¿no? Y el uso de este testamento fue gradualmente desplazado por otros métodos más prácticos a medida que el sistema romano iba evolucionando consecuentemente, ¿no? Porque vamos diciendo, las leyes van cambiando conforme el paso de los años. Incluso en este ejemplo podemos como determinar eso, porque por ejemplo mencionaste que como los pontífex regulaban con este tipo de testamento, y pues esto nada más nos da noción de cómo el clero tenía más poder en la antigua Roma o en la antigüedad. Sí, pues es que básicamente, si lo vemos en cualquier tipo de contexto, pues la religión a veces sí queda muy como que centrada, ¿no? Sí. En este contexto, pues 50-50. Sí, de la edad moderna para atrás, o sea, de la edad moderna para adelante ya se acabó todo eso del poder al clero, pero antes de eso, sí era muy... sí. Pues, incluso en México hace 200 años todavía está desarrollo, pero bueno, volvamos al tema. Sí. Vamos al segundo tipo de testamento, que es el testamentum per ares et libram, que es básicamente el testamento mediante el ritual del bronce y las balanzas, que de hecho creo que lo tomamos... que lo vimos en clase, vimos como una embarradita de eso en clase, que básicamente era un testamento realizado a través de este ritual simbólico, que de hecho todavía podemos ver este tipo de figuras en la actualidad. Cuando buscamos derecho en Google, en esa imagen, puedes ver que te aparecen este tipo de instrumentos todavía en representación de derecho. Y pues bueno, básicamente era un testamento realizado a través de este ritual simbólico, en el que se utilizaban una balanza, la cual se llamaba libram, y una barra de bronce que se llamaba Ai. Pues más o menos como lo que nos explicó la Miss, ¿no? Sí. Pues sí, es muy interesante saber acerca de pues todo esto, ¿no? También podemos encontrar que pues este tipo de testamento fue muy utilizado en tiempos republicanos, especialmente en la época preclásica, si no me equivoco. Y pues el testamento no se realizaba mediante una ceremonia en la que el testador... se realizaba mediante una ceremonia en la que el testador transfería simbólicamente sus bienes a los herederos a través de un acto formal de emancipatio, que era la transferencia de la propiedad. Y es muy interesante, ¿no? Sí. El siguiente tipo de testamento podríamos decir que es el testamentum per testes, que es
testamento por testigos. Sí. Testigos, importante. Y pues básicamente las características podrían ser que ese tipo de testamento era realizado en privado, sin necesidad de algún tipo de ceremonia pública o rituales, pues que se podrían decir como complejos, ya que el testador debía declarar únicamente pues sí su voluntad de manera verbal ante testigos, generalmente eran 3, si no me equivoco, quienes daban fe ante esta declaración. Este era un testamento como que más accesible para los ciudadanos comunes, ya que pues no requería como tal la formalidad de las asambleas o rituales, pero lo único que sí era que dependía de la integridad de los testigos. Y pues el proceso no es tan largo, era el testador puede declarar su voluntad frente a testigos, quienes después firmaban el documento para validarlo. Era la forma más simple y directa del testamento, pero pues aún así se tenía como que una estructura pues formal, sin perder la formalidad ante todo, ¿no? Sí. Que garantizaba su ejecución pues de tipo legal, ¿no? Sí. Por así decirlo. Luego tenemos el testamento unitestamento, que es básicamente el testamento en el testamento, por más raro que suene. Que vaya la redundancia. Sí. Y pues bueno, sus características son que ese tipo de testamento era como básicamente una modificación del testamento anterior, y pues era utilizado cuando un testador ya había realizado pues un testamento previamente y deseaba cambiarlo o agregar exposiciones adicionales. Digamos, en la actualidad tu abuelo hace un testamento, decide darle la casa a un hijo, se enoja con ese hijo y dice no, que no le toque nada a ese hijo. No. Y pues ya hace un cambio en el testamento. Y pues bueno, el proceso era el siguiente: el testador podía realizar un testamento adicional o una enmienda que especificaba que el testamento debía ser modificado o reemplazado por otro. Y pues bueno, se reconocía que cualquier disposición que no fuera específicamente revocada en el Nuevo Testamento quedaba en efecto. Y pues bueno, su uso pues básicamente era útil para las personas que necesitaban cambiar su testamento sin tener que crear uno completamente nuevo desde cero. Pues podría ser como la de ahorita, solo que... modificarlo. Podría decirse que pues actualmente nada más es como que la modificación de pues estos mismos, ¿no? Podría ser como interesante actual. Sí. Y pues bueno, finalmente hay el testamento Mancipatio. El latín. Bueno, que era el testamento mediante la emancipación. Esto quiere decir que es similar al testamento per aes Bram, un poco más específico en el proceso de transferencia mediante el emancipatio. Era utilizado para transferir bienes materiales pues, específicos, ¿no? Por ejemplo, el código, ¿no? Especialmente a personas particulares mediante una ceremonia pública. Y pues el proceso es que la emancipación implicaba una transferencia formal y simbólica de los bienes que podría estar vinculada al testamento, pues es que de esta manera se garantizaba la transmisión de los bienes a estos herederos específicos, ¿no? Su uso de este testamento es que era principalmente se utilizaba para la distribución de bienes de alto valor o para los testamentos de los ciudadanos de la clase acá, alta, ¿no? Altísima, se puede decir acá, poder. Sí, privilegio. Pues bueno, luego tenemos el testamento non scripto, que es el testamento no escrito. Pues bueno, sus características es que tal cual no era escrito, era más verbal y no requería ser escrito tal cual, se realizaba de manera oral y se reconocía como válido si se cumplían ciertas condiciones de formalidad. Y bueno, presencia de testigos también, era necesaria la presencia de testigos. Y pues bueno, ese tipo de testamento era más común en tiempos de guerra porque no tenían tiempo de la formalidad por escrito. Y pues bueno, no era posible redactar un testamento debido a las circunstancias de emergencia. Y pues bueno, el proceso era que el testador expresaba verbalmente su voluntad en presencia de al menos 3 testigos. Y pues bueno, aunque no había un documento físico, los testigos tenían el deber de recordar y declarar lo que se había dicho en el momento del testamento.
Algo que puede ser como una limitante o puede ser como una desventaja total de ese tipo de testamento es que dependía plenamente, como lo mencioné hace unos instantes, de la memoria de los testigos. Entonces, si lo convenido como en esa conferencia no era como para la mejor disposición de los testigos, ellos podían cambiar la narrativa y decir que no, yo no recordaba eso, yo recordaba tal cosa. Es otra cosa, ok. Sí. Bueno, no, pues es que sí se podría prestar como que a malas interpretaciones o, pues sí, ¿no? Sí. Y pues el testamentum exteriorum, que era testamento de personas externas. Este tipo de testamento estaba relacionado con las disposiciones de herencia para las personas que no eran parte de la familia directa del testador, ya que pues esto permitía que una persona fuera de la familia, como podrían ser amigos o aliados o algún tipo de dependiente de la misma familia, podrían recibir bienes. Y pues bueno, el proceso es sencillo. A través de este testamento, el testador podría dirigir o designar como herederos a las personas ajenas a la familia tradicional, a la familia común. Lo que en antiguos casos se reflejaba como una relación personal más que legal. Y pues básicamente este tipo de testamento era utilizado cuando los testadores deseaban designar como herederos a estos ciertos individuos que no pertenecían a su círculo familiar directo, ¿no? Sí. Está muy, muy interesante saber acerca de todo, ¿no? Sí. Y pues bueno, si lo vemos así, a lo largo de toda esta explicación hemos ido comparando los diversos tipos de testamento con la actualidad, ya que pues si nos vamos específicamente las comparaciones, este pequeño podcast podría durar 90 horas. Pero pues básicamente me ha llamado mucho la atención las diversas características o similitudes que pueden llevar dentro de los tipos de testamento. Ojalá. Pero sí son bastantes, ¿no? Son bastantes, hay que tener en cuenta que el derecho romano sentó las bases, como dije anteriormente, y pues es muy interesante su estudio, ¿no? Ya que, aunque sí tiene características similares, pues gracias a los tiempos han cambiado algunas cosas, ¿no? Lo cual nos permite seguir avanzando. Sí. ¿Tú qué opinas de estas características, similitudes? Podemos decir que como a manera de conclusión o cierre, en cuanto a las características y similitudes, podemos decir que no son exactamente las mismas características hoy en día, pero que sí sentaron una base de lo que hoy realizamos en cuanto a las sucesiones y el testamento. Sí. Totalmente sí es una base y sí conservamos ciertas cosas, pero en su mayoría no. Por ejemplo, ya no es ante un público. Exacto, ya es privado. Aparte de esto, tiene más peso el notario, o más bien es el único órgano que realiza este tipo de documento o acto solemne. Ya no interviene como el clero en absoluto, y pues son como que básicamente las principales diferencias y similitudes que encontramos hoy en día. Sí, pues bueno, es que en resumen, hablando del testamento dentro del derecho sucesorio romano, no es solamente un acto de repartir bienes, sino que es entendido más como una manifestación de tipo legal y voluntaria que pues refleja la última voluntad de una persona, ya que pues su mismo carácter unilateral, personalísimo, irrevocable y formal garantiza que esta voluntad sea respetada y protegida por la ley. No te rías. No, perdón, Y pues bueno, entender todos estos elementos, se cuenta, estudiarlos, saber interpretarlos, pues es un elemento clave para valorar la importancia que tiene el testamento, no solo en lo jurídico, sino también dentro de lo humano, ya que permite al testador tomar decisiones con libertad y responsabilidad para después de su muerte. Es muy interesante, muy bonito el tema. Y pues bueno, queremos agradecerle por su tiempo. Pues muchas gracias. Fuimos Víctor Gabriel Palacio Ruiz, Lorena Sofía Plaza Brito. Pues esperemos que sea de su agrado y buen día.